está trabajando el futuro. Entrevista a Marcelo Muñoz, presidente de Cátedra China. A continuación ofrecemos una entrevista con mi buen amigo Marcelo Muñoz, presidente del Grupo Cátedra China, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a fortalecer los lazos entre China y España. Allá por el año 1966 conocí a Marcelo. Yo era estudiante de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares y él era profesor. Él me empujó amablemente al mundo de las ideas de izquierdas y de ahí pasé a ser lo que podríamos llamar rojo. Hace casi 2 años que nos hemos reencontrado felizmente, compartiendo un tema de mayor interés para los dos, aunque con diferente trayectoria. Marcelo es el empresario español que desde hace más de 50 años que trabaja con China. Ha vivido allí más de 40 años y goza de información de primera mano sobre la realidad de este país. Recientemente ha sido condecorado por el presidente chino Xi Jinping, embajador de amistad del pueblo chino, único europeo vivo con esta distinción. Vamos con la entrevista de Marcelo. Extremeño de Jaraíz de la Vera, tienes 90 años, bueno, eres economista, empresario, escritor, yo creo que ahora sobre todo eres escritor. Sí. Porque has dejado las labores antiguas un poco... Sí, lo comercial lo dejé hace unos 10 años y ahora soy analista geopolítico. Ah, muy bien. Eso suena muy bien, muy bien. Sí, porque la realidad es lo que hago. O sea, analizar la situación de China en el mundo del siglo XXI. Claro. Eso es la geopolítica. Llevas 40 años, eres un observador privilegiado, llevas 40 años de relaciones comerciales entre España y China. O sea 46, para ser exactos. Sí, pues... Desde el año 78, cuando China era la potencia 120 del mundo. Y hoy es casi la primera. Y entonces he podido, porque he vivido en China, he trabajado allí, me he recorrido toda China, he podido vivir de cerca el fenómeno enorme de la transformación de China en 46 años, un avance como no se ha dado nunca en la historia. Y además para 1.450 millones de personas, ¿no? Para un país pequeñito. Claro. Tienes además, bueno, recientemente, como cosa significativa, decimos de entrada, has sido nombrado, para que se vea el reconocimiento que te tienen los propios chinos, has sido nombrado embajador de amistad con el pueblo chino, una distinción que en Europa eres el único que la tiene y que en España la tuvo en su momento Juan Antonio Samaranch. No, conmigo la recibió también el ex primer ministro de Croacia. Somos 2 europeos vivos, 2, y español solo yo. Y en el mundo hay muy pocas medallas de este tipo, porque es una medalla preciosa además. Ya la he visto ya. ¿Has tenido alguna felicitación institucional de alguien de las altas esferas? De China muchísimo. De aquí. De España ni una. No, mira, cuento siempre esta anécdota. Cuando llegó el nombramiento desde el gobierno de China a través de la embajada en Madrid, la embajada china, el embajador lo comunicó en nota verbal que se dice al Ministerio de Asuntos Exteriores, al ministro de Asuntos Exteriores, le comunicó que un ciudadano español había sido distinguido con este nombramiento. Y el ministro de Asuntos Exteriores español contestó con una nota verbal diplomática agradeciéndole la información. Pero a mí no me dijo nada. Es de risa. Sí, es un poco... Bueno, no estás en la órbita, no eres atlantista, no eres occidentalista y además pues dices las verdades del barquero, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Tú cómo ves en este momento, para que la gente, los que nos escuchan, se hagan una idea? ¿Tú cómo ves en este momento China, tanto la parte de Biden como la parte de Trump? China es el demonio total y absoluto, ¿no? Y a la que ponen 100% de aranceles y ponen de todo, ¿no? Para ver si la destruyen. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, pues yo lo veo como una ingenuidad.
de Occidente, porque es Occidente, porque la Unión Europea sigue también esa política. Sí. La estrategia, da igual que se llame Biden o Trump, es contener a China. Y eso es lo que yo digo que es una ingenuidad, porque a China no se la puede contener. Es casi primera potencia, tecnológicamente muy avanzada, tiene un ejército muy profesional. El presupuesto militar de China por habitante es 12 veces menor que el de Estados Unidos, pero lo dedican, el presupuesto pequeño que tienen, lo dedican a avances tecnológicos. Y, por ejemplo, todos los oficiales del ejército de China son graduados universitarios, todos. Y además muchos son jóvenes, es decir, que acaban de salir de las universidades. Entonces tienen una preparación técnica y política, porque el ejército chino está dentro del esquema político del país, porque en China lo que predomina es la política. Hay una política, y esa política es de desarrollo colectivo compartido. O sea, insisten, he estado ahora en China hablando con estamentos de alto nivel del partido y del gobierno, y lo repiten cada 2 por 3, hacia un mundo compartido, sobre todo con el sur global. Y resulta que el sur global es el 85% de la población mundial. Claro. Entonces, claro, China está con el futuro. Yo lo digo gráficamente o caricaturescamente. Trump gira o camina hacia el pasado, hacia el paleolítico, y China camina no hacia el siglo XXI solo, sino hacia el siglo XXII, porque el gran proyecto de China de la nueva ruta de la seda tiene una primera etapa que acaba en 2049 y una segunda etapa que acaba en el 2100. Es decir, están trabajando para el futuro. Y eso, además, no es por casualidad. Toda la mentalidad y la filosofía confuciana es mirar por las próximas generaciones. Y la política siempre es hacia las próximas generaciones, no solo hacia las actuales. De ahí todas las grandes obras chinas. La Gran Muralla China empezó en el siglo II antes de nuestra era y acabó en el siglo XVI. Es decir, cantidad de es el ejemplo más claro. Pues lo mismo están haciendo ahora, trabajando para el futuro. Para el 2050 quieren para el 2060, exactamente, quieren descarbonizar totalmente el país. Ni carbón, ni gas, ni petróleo. Y están tomando medidas para ello. Para el 2050 se inaugura el tercer canal de trasvase de aguas del sur al norte, porque el sur tiene agua por el Himalaya en cantidades y el norte es muy seco. Entonces han hecho ya 2 canales de trasvase. El tercero se inaugura en el 2050 y lo están construyendo. Pero piensan que no se hace en 2 días, porque son un recorrido muy complejo, con un desnivel de casi 60 metros de sur a norte, por tanto con esclusas, etcétera, etcétera. Todo es así, todo es hacia el futuro y por supuesto el presente, porque acabo de venir de China, hacía varios años que no iba y me ha sorprendido el salto enorme que han dado en todos los sentidos en los últimos años que yo no iba. Una cosa que nos cuesta bastante comprender es, yo cuando me informasteis de la situación, es eso que acabas de decir, eso de la vista al futuro. Aquí estamos acostumbrados en la Unión Europea y en todo Occidente a que, bueno, las próximas elecciones es el tope temporal, digamos, el horizonte temporal, ¿no? Y a ver cómo mantenemos el poder y cómo hacemos, ¿no? Y sin embargo, yo veo y me cuentas proyectos que tienen 100 años en China y que tienen una cantidad de tiempo enorme, entonces se mantiene. Es decir, para eso hace falta un aparato estatal o una dirigencia estatal muy con una mentalidad muy poderosa, ¿no? Y con gente muy preparada. El Partido Comunista de China
es uno de los 9 partidos que participan en los gobiernos. Digo los gobiernos porque, claro, en China el gobierno de una provincia como Guangdong de 120 millones es 3 veces España. Y claro, el gobierno de Guangdong tiene mucha importancia. Entonces participan los 9 partidos en los gobiernos, tanto en el central como en los autonómicos, como en los locales, en los municipales. Claro, hay 4 o 5 municipios en China que tienen más de 20 millones de habitantes. Es decir, cada municipio es un país. El participar en el gobierno del municipio es también muy importante. Bueno, pues esos 9 partidos participan en todos los estamentos de la política. Y luego, haciendo un cómputo de los miembros de los diversos partidos políticos, resulta una cifra llamativa. Aproximadamente el 12% de la población adulta no jubilada, aproximadamente el 12% de la población adulta no jubilada pertenece a algún partido político. Y el partido político sabemos que es el instrumento de participación, es decir, la participación de la ciudadanía en la política es fortísima y amplísima. ¿Y cómo está el tema? Aquí en Occidente se pregunta a la gente, bueno, sí, pero ¿y los derechos humanos en China? ¿Cómo está el tema? Pues eso se lo planteé en un viaje a Madrid a los dirigentes de la Asociación Nacional China de Derechos Humanos, que es una asociación potentísima. Y ellos contestaron, vamos a ver, seguimos la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas enumera, contándolos todos, 143 derechos humanos. ¿Cuáles no se cumplen en China? Porque el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, etcétera, etcétera, se cumplen en China mejor probablemente que en ningún país del mundo. Por supuesto, mejor que en Estados Unidos. Ahora, si hablamos de los derechos políticos, el derecho de reunión, nosotros los entendemos desde el punto de vista confuciano. Es decir, la colectividad es lo más importante y el individuo está sometido a la colectividad. Entonces, los derechos de participación parten de que la ciudadanía, cada uno de los ciudadanos, es miembro de la familia, es miembro de una sociedad y está sujeto a una autoridad. Y la autoridad. Entonces, en China hay elecciones, afirmo, hay elecciones más que en España para todos los estamentos de la política. Lo que pasa es que las elecciones las hacen de una manera distinta, a su manera, según el sentido de la meritocracia. No por elección directa. En muchos casos sí, pero en los estamentos superiores de la política es elección indirecta. Lo mismo que nosotros elegimos a los dirigentes de la Unión Europea. No es elección directa. No elegimos a la Ursula von der Leyen, porque no lo hubiéramos elegido muchos. Pero se elige indirectamente. Ese sistema político de cooptación en China les da muy buen resultado y es una participación. Insisto, en eso que son los derechos políticos, porque todos los demás derechos, claro, el derecho a la vivienda. Cuando llegué a China, participé en un seminario con empresas de la construcción y entonces me dijeron, tenemos un déficit de 100 millones de viviendas, 1978. Hoy, 2024, se han construido en China 210 millones de viviendas. Derecho humano a la vivienda. Sí. Aquí estamos lampando porque los jóvenes puedan tener una vivienda a los 35 años, porque antes no pueden. Bueno, los derechos humanos son todo eso. Y entonces hay que ver cómo se cumplen los derechos humanos. Por ejemplo, en China se ha erradicado el derecho a la alimentación elemental. En China se ha erradicado la última bolsa de pobreza extrema. En Estados Unidos, la bolsa de pobreza extrema afecta a 11 millones de personas. En China lo han erradicado.
En China, según la ONU, han salido de la pobreza en estos 46 años 800 millones de personas. ¿Esos son derechos humanos o no? Sí, Entonces, si se habla en ese sentido, debatamos. ¿En qué nos diferenciamos nosotros en el derecho, por ejemplo, de elección de los gobernantes? ¿Nos diferenciamos? Bueno, pues dicen ellos, vamos a discutirlo. ¿Cuáles son las formas que tenemos unos y otros y cuál es la mejor? Nosotros pensamos siempre que lo nuestro es lo mejor. Ellos piensan que lo suyo es lo mejor. Vamos a discutirlo. Y ellos siempre instan al debate. Y ahí estamos, en Cátedra China, que nos dedicamos a fomentar ese debate, ahí estamos, fomentando debates para aclararnos. Lo que no se puede es ocultar la realidad. De China no se informa, más que hay un tifón, hay un desastre, un camión se estrella, un niño se cae por la escalera de un quinto piso, pero no se habla de los avances. Es que está prohibido en la prensa occidental, así, suena muy fuerte, pero está prohibido en la práctica hablar de los avances de China. Y la prueba es que no se habla. Nos enteramos gracias a ti. ¿Y cómo está el tema de la unidad territorial de China, ¿no? Con Taiwán y todo esto? ¿Cómo está eso? Pues igual que Cataluña. Cataluña es parte del Estado español. Y Taiwán es parte del Estado chino. De siempre, en la historia. Menos un periodo de 90 años, me parece, que fue colonia japonesa. Y luego, cuando acabó la guerra civil, el ejército de Chiang Kai-shek, que perdió, se refugió en Taiwán y ha mantenido, por apoyo de Estados Unidos, militar y económico, una especie de independencia falsa, en lo que se llama el statu quo. Porque el general MacArthur, que dirigió toda la lucha contra el imperialismo nipón de la Segunda Guerra Mundial, que fue mayoritariamente asiática, aquí no creemos que la Segunda Guerra Mundial fue europea, sobre todo, claro que fue europea, pero fue mucho más importante y más grave la Segunda Guerra Mundial en Asia. Cuando acabó esa guerra mundial, con todo el poder militar de Estados Unidos, intentaron ocupar el norte de Corea y no pudieron, porque China, que no tenía armamento, que salía de una guerra civil, que salía de la subyugación a las potencias occidentales de 100 años, a pesar de eso, dijo, no pasáis de aquí, y no pasaron, porque consideran que ese territorio es soberanía suya y eso es Taiwán. Lo que pasa es que China no quiere guerra. En mi opinión, la gran ventaja, la gran aportación de China a este mundo es que primero quiere un mundo compartido, sin hegemonismos, sin imposiciones, sin guerras, y un mundo compartido en que se vayan solucionando los problemas a través de la negociación y el diálogo. ¿Lo de Taiwán no se ha solucionado? Pues a través del diálogo. Mi pronóstico, que me atrevo a decirlo aunque no pueda comprobarlo porque ya no viviré, es que en el 2050 Taiwán se habrá unido a China pacíficamente. Poco a poco. Porque las empresas de Taiwán y las chinas están imbricadas, la economía de Taiwán y la China está imbricada, el Parlamento de Taiwán, cosa que aquí nunca se dice, en un 60% de los parlamentarios está por la Unión. Lo que pasa es que el partido gobernante actual está contra la Unión, pero no el Parlamento. Bueno, todo eso es lo que no sabemos de China, porque el problema que tenemos con China fundamentalmente es de desconocimiento, de ignorancia. No se sabe, porque no quiere Estados Unidos que se sepa. Y por eso tú dices que es verdad, ¿no? Que apenas en los medios de comunicación occidentales apenas se filtra alguna noticia de China positiva. Siempre se filtran noticias negativas, ¿no? Sí. Y además, porque nos lo dicen algunos periodistas, están recibiendo sueldo de Estados Unidos para que no hablen bien de China y para que hablen mal. Nos lo dicen los periodistas, que están recibiendo sueldo de Estados Unidos. O sea, se están gastando muchísimo dinero
para contener a China. Pero en mi opinión, ya lo he dicho, eso es imposible. Sí. Contener a China es imposible. Oye, vamos a la cuestión económica. Recientemente, pues salta a los medios de comunicación españoles que China, una marca china, está montando una fábrica, resucitando una antigua fábrica japonesa que había en Barcelona. Sí. Está montando una cadena de montaje de uno de los automóviles de las marcas que tiene China, de automóviles, me parece que eléctricos, no estoy seguro si es todo eléctrico, pero sí, ¿no? Sí, eléctrico, sí. ¿Cómo está aquí, por ejemplo, en Navarra? Eso nos interesa muchísimo. ¿Cómo está? Porque aquí pasa una cosa muy curiosa que entenderás, que acaban de estornudar en Alemania las fábricas de Volkswagen, y aquí da un catarro. O sea, allí estornudan, pero aquí da un catarro, porque en Navarra tenemos, pues viven 15% de la población, me parece, 15.000 trabajadores viven de la Volkswagen, ¿no? Directa o indirectamente. ¿Cómo está ese tema de la implicación, digamos, o Sí. Ahora está mal, porque también, ¿cómo le afecta eso a los aranceles del 100% de Trump? Sí. Bueno, ahí es donde digo yo que lo de contener a China es una ingenuidad. Porque, claro, primero hay que tener en cuenta que China es el mayor fabricante de coches del mundo. China es el mayor fabricante de coches eléctricos hoy del mundo. Y China exporta una gran cantidad de coches eléctricos a todo el mundo. ¿Se le quieren poner aranceles para Europa y Estados Unidos? Bueno, pues entonces China efectivamente monta una fábrica de coches eléctricos en Barcelona, en donde estaba la Nissan, pero además tengamos en cuenta que, por ejemplo, Volvo es una marca china, propiedad china. MG es una marca china y ya están sacando coches eléctricos en Europa, además. Pero luego va a montar China una fábrica de coches eléctricos también en Hungría, con lo cual están en la Unión Europea. Entonces, contener a China a base de aranceles es una estupidez, es una pérdida de energías y pérdida económica para ambas partes, temporalmente, porque al final, claro, gana China, porque va a producir coches eléctricos, ya está produciéndolos en Europa, y lo mismo con Estados Unidos. Monta una fábrica de coches eléctricos en México y ya está en el acuerdo de América, el acuerdo comercial de América con Estados Unidos, con México, con Canadá, etc. Entonces, contener a China, mirándolo realistamente desde el punto de vista político y económico, es una estupidez, es una cuestión de poner puertas al campo, pero al final el campo está abierto. Oye, quisiera también, antes de terminar, que queda poquito, yo sé que Cátedra China, tú eres el presidente de Cátedra China, del grupo además de Cátedra China. Bueno, que me explicaras un poquito, que me explicaras qué es Cátedra China y qué es el grupo de Cátedra China. Pues mira, somos bastantes los que hemos vivido en China, hemos trabajado en China, y en el año exactamente 2012 yo planteé a un grupo de colegas expertos en China y, oye, esto que nosotros sabemos de China, porque lo hemos vivido de cerca, porque lo hemos vivido día a día, no lo podemos contar. Y entonces decidimos constituir la Asociación Cátedra China con expertos en China que teníamos esa experiencia positiva y conocedores además de la realidad económica y política de China, y después nos dimos cuenta que para realizar actividades necesitábamos fondos y creamos la Fundación Cátedra China, que está recibiendo patrocinios de empresas españolas y chinas que están interesadas en que lo de China se conozca también, y además hemos creado un grupo de empresas que están trabajando en China, acceder potentes, que tienen incluso una representación en la cúpula de la COE, por los estatutos de la COE. Entonces, ese grupo Cátedra China, lo que pretendemos es
dar a conocer la realidad china. ¿Cómo? Sobre todo con debates. Lo que en España nos falta en la política, sobre todo, es debatir. Hay mucho insulto, hay mucha proclama, hay mucha mentira, hay mucho falseamiento de la realidad, pero qué pocos debates hay, debates serios, de posiciones contrarias. Nosotros fomentamos ese debate, organizamos mesas redondas con personalidades de diversas tendencias, organizamos viajes a China de dirigentes políticos, empresariales y académicos que están yendo. Hoy sale un grupo de dirigentes políticos españoles de la derecha española a conocer China, han querido, han aceptado y están yendo. Han ido antes otros grupos políticos. Entonces, la impresión general al volver es que vienen con la mentalidad cambiada, pero la mentalidad cambiada no por argumentos, sino porque han visto una realidad de la que aquí no se habla. Y esa realidad les ha entusiasmado. Porque yo he estado en China la semana pasada para recibir la medalla esta de embajador de amistad de manos del presidente Xi Jinping, y hacía varios años que no iba. Han pegado un salto en estos años increíble. Entonces la gente va allí, hay muchos. Hemos llevado, por ejemplo, un grupo de jóvenes, que lo cuento siempre porque es muy significativo, que también llamo grupos de jóvenes, que son los que van a vivir la realidad de China del siglo XXI, y a la vuelta eran unos 12. 4 o 5 coincidieron en un dictamen: hemos visto el futuro. Claro, eso, que esta generación lo vea, pues va a cambiar la realidad en relación con China. Ya va viendo en España grupos de gente que sí conoce lo de China a pesar de todo. Mira, aunque sea insignificante, TikTok está ayudando mucho, porque TikTok dice, como todas las redes sociales, dice muchas cosas y muchas tonterías también, pero informa muchísimo de realidades concretas de China. Se ha inaugurado un metro en Chongqing que va por el aire, colgando un cable. Una noticia sorprendente, y pone imágenes. Eso está dando ver una realidad de la que no tenemos ni idea. El problema es sobre todo el desconocimiento y la ignorancia. Sí, sí. Bueno, tenemos que dejar, porque Zoom nos pone limitaciones. Sí. Ha sido un placer, Marcelo. Sí. Tendremos más veces. Seguimos otro día, sí, con más temas. Tendremos más veces y, bueno, ha sido un placer, como siempre, Marcelo, y nos conocemos desde que yo tenía 14 años y ahora tengo 72, o sea, hace mogollón. Sí. Y bueno, aunque hemos estado un periodo de tiempo muy largo sin estar juntos, pero la verdad que los reencuentros han sido maravillosos, y este reencuentro con el tema de China, pues más todavía, ¿no? Ha sido, para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Oye, pues te lanzo 2 temas para debatir. Uh-huh. Uno, el cambio climático y China. Sí. Y otro, el macroproyecto de la Ruta de la Seda. Sí, eso me interesa mucho, sí. Te cojo el guante. Venga, y lo haremos, pues seguimos. Antes de final de año. Oye, muchísimas gracias y seguiremos. Igualmente, muchas gracias, un saludo a todos y seguimos. Un abrazo, venga. Vale. Y ahora nos despedimos. Buenas noches y buena suerte.